ahí vamos viendo, hace eco, cómo va quedando, ¿no? O sea, después se ve, cuando se seca el brillo se va, pero increíble, ¿no? ¿Qué tal? Ahí va, algunos detallecitos todavía tiene. Y ahora vamos a viajar en el tiempo hacia el mes de junio del año 2021 para ver desde dónde arrancamos, a ver si se acuerdan de estas imágenes. Es impresionante la cantidad de capas que tiene. Yo creo que cuando lo termine de sacar toda la pintura y quede el metal desnudo, yo creo que debe ser alrededor de 1 kilo. O sea que se va a alivianar bastante. Pero bueno, se ve muy feo ahora, ¿no? La verdad que hay veces que me arrepiento de algunas cosas que encargo. Pero ya está, ahora no se puede volver para atrás. Esto sí que está llevando tiempo. Este redecapante que da un olor que te mata. Oh Dios, hay que ir con mucho cuidado porque es fibra de vidrio. Puede ser que no lo lastime. A esto yo le llamo hilar fino, ¿eh? ¿Se ve el brillo? ¿Se ve? Fantástico. Acuérdense desde dónde arrancamos, ¿no? Cómo se pueden detectar los detalles. Ya a esta altura no estamos hilando fino, estamos hilando súper fino, súper fino. No sé si se alcanza a ver, fíjense las imperfecciones que se pueden apreciar con una luz a trasfondo. Estoy al oscuro ahora, ¿no? Bueno, voy a buscarle, a ver, ahí. ¿Se alcanza a ver ahí? Acá estamos de cacería. No sé si logran ver ahí. Me tiembla un poco el pulso porque no puedo usar las dos manos. Miren la cantidad de detalles que tiene todavía, ¿no? Miren, acá hay algo, ¿no? Ahí, ¿se ve? Se ve ese pocito. Vamos a seguir de cacería. Miren, un montón. Pero un montón. ¿Lo ven ahí? Ahí. Eso. Ahora voy a prender la luz. Ahora lo filmo con luz. Lo filmo con luz. Bueno, algunos aparecen. Muy poquitos. Fíjense que con luz no se alcanza a ver, ¿no? Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar. Cómo se hace para detectar. Voy a apagar la luz de vuelta. Apago la luz de vuelta, Apago la luz de vuelta. A ver ahí. Bueno, esta parte está bastante bien, Bueno, y ahora vamos a ver un poquito. A ver si se alcanza a ver. Vamos a ver un poquito las cachas. Bueno, las cachas ya prácticamente están. Miren, ahí hay otro. Miren. ¿Lo ven? Ahí está, ahí salió, ahí lo ven. Miren, ¿ven? Y acá, así cazamos. Miren, acá hay más. Mucho más. Bueno, y así vamos cazando. Acá arriba, miren ahí arriba. Eso con brillo se nota un montón. Ay, miren, ahí ven rayas, ven. Hay un montón de rayas todavía, Miren, acá hay más. ¿Lo ven? ¿Ven ahí? Ahí, esa parte. Gente, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, hay eco, hay un poco de eco acá. Bueno, recién levantado, mis disculpas, tengo la voz un poco tomada porque hay unos cambios de temperatura muy bruscos, pasa de calor a frío de golpe, no sé, me duele un poco la garganta, así que por eso tengo un poco la voz tomada, así que disculpen. Bueno, hoy vamos a arrancar la jornada. Miren qué tenemos acá atrás, a ver si se alcanza a ver. Acá tenemos el tanque.
acá tenemos las dos cachas, difícil, ¿no? Desde acá. Bueno, vamos a ver cómo podemos empezar a aplicar una nueva masilla, que ahora ya les muestro en qué consiste. Bueno, como ya vieron en el video anterior, donde estuvimos cazando detalles, ¿cómo vamos a arrancar con esto? Si le pasamos la mano, si ustedes pudieran verlo mejor, si estuvieran acá, esto está áspero, lo mismo que las cachas laterales, inclusive tiene polvillo. Lo que vamos a hacer es lijarlo. Lo vamos a lijar, creo que al agua, mejor. ¿Para qué? Para sacar, acuérdense que cuando uno aplica primer o cualquier pintura pulverizada, lo que queda en suspensión, que no va a parar a la superficie, seca en el aire y después se asienta y queda pegado sobre la pintura que todavía está fresca, ¿no? Acuérdense el arranque del video donde se muestra recién aplicado el primer que tenía brillo. Bueno, ese pulverizado que está en suspensión en el aire está seco, asienta y se pega sobre la pintura que está fresca, y eso hace que cuando uno le pase la mano se sienta áspero. Vamos a usar una lija, acá está el mismo, ¿no? Una lija 400 usada, normal. Vamos a darle. Bueno, y acá vamos con, acá les quiero mostrar cuál es la otra masilla que vamos a usar a esta altura, ¿no? Que es para ya directamente con esta masilla eliminar todos los detalles. Fíjense, masilla, ¿cómo se llama? Masilla a la piroxilina colorada porque es el color. Y ahora lo vamos a destapar adelante de ustedes para que vean cómo es esta masilla, y ya sigo. Bueno, y ahí vamos a destapar a ver qué se ve adentro. Bueno, miren, ahí está, por eso dice colorada. Bueno, miren, para que tengan una idea la diferencia, ¿no? Voy a meter la espátula. Fíjense que es muy poco viscosa, parece pintura sin diluir. Bueno, ¿qué diferencia hay entre esta masilla y la masilla plástica? Esta masilla no hace falta agregarle un endurecedor, directamente se aplica. ¿Cuál sería la diferencia? La masilla plástica se usa para rellenar los bajos relieves muy pronunciados y tratar de nivelar la superficie y acercarla lo mejor posible a la forma, ¿no? A la forma que corresponde. Ahora directamente vamos a aplicar esta masilla para usar un lenguaje sencillo. Vamos a decir que es como si fuera una pintura muy espesa. Bueno, vamos a arrancar a ver qué sale. Se alcanza a ver, acá hay que darle, y tiene que quedar como si fuera pintura. Ahí va. Me deja muchas rayas la arista que tiene de ataque de la goma que estoy usando, y deja rayas, así que voy a tener que fijarla un poquito más. Bueno,
quiero mostrar, digamos, cómo se hace, ¿no? Esto es de la vieja escuela. Yo soy de la vieja escuela. Ahí va. A ver, voy a mostrar un poquito más cerca para que vean. Están muy... A ver si se ve. A ver, ahí está. ¿Lo ven? Parece pintura, pero en vez de aplicada con un soplete y pulverizarla, se aplica directamente con una espátula y con una goma. Vamos a empezar acá a darle el tanque. Así ven cómo voy a aplicar esto. Esta masilla con todas las piezas que hace falta, ¿no? Está muy diluida, Hay que tener mucho cuidado. Hay que estar muy concentrado. Bueno, y esto le vamos a todo el tanque, todo va a quedar colorado con el color de la masilla, y esto hay que dejarlo secar, y va después una segunda mano, no alcanza con una sola mano. Sí, ahí está filmando. Bueno, y acá, como les prometí, otra vez hay eco, Acá están las piezas ya, todas masilladas, como habíamos dicho, en el último video. Hay que darle una mano a todo. Acá tenemos el tanque, acá tenemos las cachas, ¿ven? Y completa, ¿no? Se ve todo ahí. La verdad que pareciera como que arruinamos todo el trabajo que estuvimos haciendo hasta ahora. Acuérdense que en las imágenes que se ven cuando comienza este capítulo, donde se ve el primer brillante, parece fantástico, y resulta que ahora miren lo que es esto. Parece espantoso. Bueno, no se preocupen, porque esto ahora hay que lijarlo, pero esta vez hay que lijarlo como si fuera un escultor, un artesano, porque esta es la última, ¿no? Es la última. Si quedan detalles se puede volver a aplicar masilla colorada, no hay ningún problema, pero no se puede volver a aplicar masilla plástica acá arriba de esto. Bueno, ahora van unos consejos. Y bueno, gente, por último van algunas especificaciones respecto de... Acá tengo un machete, Van unas especificaciones respecto de cómo se maneja esta masilla. Para empezar, esta masilla es muy blanda, nada que ver con la masilla plástica. Se aplican, hay que aplicar dos manos. Eso que ven ahí es una mano, ¿no? En las tres piezas. Como seca tan rápido, dentro de una hora aproximadamente le voy a volver a dar la segunda capa. Y un detalle, hay que dejarla secar al menos 3 días para después poder lijarla, porque se asienta, esa es la diferencia con la masilla plástica. Copia todo, no nivela y copia todos los bajos relieves. Entonces después cuando uno lija, saca el excedente y así logra nivelar la superficie. Y bueno, ahora les voy a hacer una demostración de cuán blanda es. Inclusive esto es aconsejable para hacerlo antes de dar la segunda mano. Miren, acá tengo una lija. No sé si se alcanza a ver. Vamos a ver. Se le da una pasadita. ¿Sí? Todo.
para eliminar todas las rayas que dejaron cuando apliqué con la goma. Porque si no, cuando aplicara la segunda mano, esos bordes van a quedar todavía más altos. Y esa es creo que no me queda más. Esas serían las explicaciones. Gente, nos vemos en el próximo capítulo. Y esto fue todo por hoy. Yo espero que todos estén bien y hasta la próxima.